agradecerle a Celina que nos acompaña el día de hoy para los controles y hace que esta mañana sea más luminosa. Para que no se nos descontrole esto. Sí, porque si no, nos salimos del huacal y empiezan los problemas. Pero bueno, para iniciar nuestro programa de hoy vamos a hacer la oración que nos pone en sintonía con el Señor para aprovechar lo que vamos a escuchar. Y en este caso nos ayuda... Yo, al último. Tú. Sí, quedamos en que yo siempre. Quedamos en que Ok. tú. Bueno, Muy bien, bueno, pues vamos a hacer nuestra oración. Señor, luz de los que ven y valor de los fuertes, atiende a mi alma y escúchala, que clama desde el abismo. Porque si tus oídos no la asisten, también en el abismo, ¿a dónde iremos? ¿A dónde gritaremos? Amén. Ah, qué intensa estuvo esa oración tan mañanera. pues sí, pero también implica que uno quiera, ¿verdad? Ah, claro, hay que poner lo que de nuestra parte, lo que Pues nos sí. toca, ¿verdad? Bueno, pues después de esta hermosa oración vamos a dar paso ahora sí a nuestro programa del día de hoy con nuestra primera sección, Introducción a la Biblia, con nuestro compañero Luis Romero. Si dan algún valor a las advertencias que hago en nombre de Cristo, si pueden oír la voz del amor, les pido algo que me llenará de alegría. Muy buen día, querido oyente. Esto es Filipenses 2, del 1 al 2. Miren, aquí el Señor inspira a Pablo con este mensaje que de inmediato pone al lector así como que en la orilla del asiento, se estira la oreja, así, se estira el cuello, se abren corazón y mente para escuchar eso. Si puedes oír la voz del amor. No, hombre, aquí viene una petición personal, pues. Observemos con esto la calidad de liderazgo que muestra Pablo en esa comunidad. Y es curioso, ¿eh? Fíjese, la Biblia para jóvenes nos dice que Pablo durante 17 ocasiones utiliza palabras de gozo, alegría, regocijo, ánimo. Es una carta muy cortita realmente, pero 17 veces hace mención a esto en la carta de Filipenses. Entonces, una carta que reanima mucho, que levanta. Si usted anda así medio desanimador, como que sábado por la mañana ya no sabe qué hacer, o como que San Lunes, agárrese Filipenses y le levanta el ánimo. De veras. Y entonces, bueno, ¿quién logra escribir una carta así, que entusiasma, que trae ánimo, aliento, regocijo? Lo escribió un hombre que está en la prisión. Hágame el favor. ¿Cómo? Pero no checa. Y vaya, no es prisión como las de ahorita, que les cuidan y les guardan sus derechos humanos. Allá entonces las prisiones de los romanos eran durísimas. Solamente el Espíritu Santo puede iluminar a una persona así y puede cambiarla y transformarla, y a pesar de las adversidades que vive, puede escribir algo como esto. Pablo era un hombre abierto al Espíritu Santo. Se nota que su esperanza y su valor radican en la felicidad que da vivir en Cristo. Ese comentario nos hace la Biblia para jóvenes. Vale la pena pues mencionar que Pablo manda esta carta a una comunidad que está bajo presiones. Hay presiones externas, internas, uno leyéndola entre líneas va dándose cuenta de eso, pero vamos a ver las de conflictos internos por hoy. No, Luis, no es posible. Es verdad que estás inventando tú. Esas comunidades eran perfectas, eran casi como mi comunidad, Luis. ¿Qué te pasa? Mi comunidad es ejemplo. A ver, vamos Es lo que no se tiene que hacer. Sigamos leyendo lo que nos pide Pablo, que a la vez son realmente consejos, pero Pablo lo sabe manejar con una suavidad increíble. Vamos a seguir leyendo. Estoy en Filipenses 2, versículos 2, versículo 5, por ahí. Tengan un mismo amor, tengan un mismo espíritu, un único sentir.
y no hagan nada por rivalidad o por vanagloria. Al contrario, que cada uno humildemente estime a los otros como superiores a sí mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien el beneficio de los demás. Caramba. Por un lado, qué buenos consejos les está dando. Qué bonitas cosas dice. Sí. Por otro lado, nos preguntamos, pues, ¿por qué les escribe esto? Pues es que simple y sencillamente traían conflictos entre ellos. Seamos francos. Es como decirle a mis hermanos, miren, a la pared de la entrada de su casa no le vendría mal una manita de pintura. Por diplomático, ¿no? No le vas a llegar a regañar, mira nomás qué cochinero tienes, píntala. No, pero el mensaje es muy claro. No los regaña, pues, no los maltrata, no les reclama, nada de eso. Más bien, los motiva y los va inspirando a retomar el camino de Cristo. ¿Cuál es ese camino? El camino del amor. Insisto en este liderazgo que tiene este cuate que llevadito soy, ¿verdad? Pablo. San Pablo nos va liderando hoy por hoy a nosotros. Porque un buen líder se basa en las realidades de lo que sucede en sus comunidades sin asustarse. Luego lo pone en oración, lo pone en manos del Señor para que después de hablarlo con la comunidad y retomar consejos, va retomando la comunidad rumbos correctos. Entonces, no lo reprendió, en Gálatas era muy regañosito, ¿verdad? Jalaba las orejas muy duro. Durísimo. Pero esta carta de Filipenses la escribe unos años después. Entonces ya vemos a un líder más maduro. Incluso se puede decir más manso. Hay mansedumbre, aunque aún está firme en la vida cristiana y en la fe. Pero es un hombre más manso y más delicado en decir las palabras. Esto solamente te lo da tu relación personal con Dios. Porque conozco varias personas que entre más pasan los años, más se vuelven necios y poquito más renegaditos. Por ahora. La madurez no es cosa de la edad, mi querido oyente. La madurez está en función de esa relación que llevas contigo mismo y con Dios, sobre todo con Dios. Entonces, bueno, Pablo primero se centra en el amor. Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir, es lo que nos dice. Aquí espíritu está con minúscula, está hablando ahí del espíritu humano, que están enfocados a pensar y a sentir con los mismos valores cristianos y la misma forma de pensar más o menos, aunque es cierto que siendo humanos haremos cosas de forma diferente. Habrá situaciones de desacuerdo entre miembros de la comunidad, mas es menester mantener la vista en el amor de Cristo y en sus enseñanzas. ¿Cómo cuáles enseñanzas, Luis? Ámense unos a otros como yo los he amado, nos dice Jesús en el Evangelio de Juan. No más. Así como Jesús te ama, así ama tú a los otros y ámense los unos a los otros en la comunidad. Cuando tu comunidad se encuentra en crisis, vuelvan a sus valores. Recuerden hacerla cristocéntrica. Hagan lectura de la Biblia al respecto. Hagan dinámicas, reflexiones, compartan. Hagan todo a la luz de la oración. Ahora bien, lo que dice después es algo nuevo para mí. Dice, no hagan nada por rivalidad o por vanagloria. Es nuevo para mí, nunca me ha pasado eso. Hablo de mí, no de una comunidad particular. Sí, a ti te lo digo, mi hijo, entiéndelo todo. Ay, yo sé eso, sí. Es risueño el niño y le hacen cosquillas, pues. Y luego a la vez me rasco la cabeza porque yo creí que había cosas muy complicadas en la Biblia, que había cosas morales, teologales, muy espirituales. Esto es bien aterrizado, me encanta esto de la Biblia. Había broncas entre ellos, había disgustos, había piques. A la gente nos da por competir unos contra otros o unos con otros, como le quiera llamar. Luis,
Dame chancita, creo que tenemos una llamada. ¿Tenemos una llamada? Sí. Perdón, no vi a Celina, es que no la veo por acá del triángulo. Buenos días, Adelante. buenos días. Muy- ¿Quién nos llama? Muy buenos días, Dios les bendiga. El ingeniero García, Gracias. Ah, buenos días, de ingeniero acá del García. decanato de Nuestra Señora del Carmen. Ah, qué bueno, qué padre. qué padre que de la tan parroquia despiertas tan de Nuestra Señora del temprano. Carmen. Pues escuchándoles que están hablando de las cartas apostólicas, pero estoy viendo una situación, bueno, he visto varias situaciones. Yo, desde que era niño, he seguido lo que es la carta de San Judas Tadeo que está en la Biblia. Y he visto que muchas denominaciones, inclusive nuestra propia Iglesia Católica, yo he visto que le tienen temor, le tienen miedo, y ahorita que tienen el tema de las cartas apostólicas, me gustaría que hablaran de ellas. ¿Por qué le tienen miedo? ¿Por qué le tienen pavor a la carta de San Judas Tadeo? ¿Será que está diciendo las verdades o qué está pasando? Porque yo le he estado analizando bastante y he platicado con sacerdotes, he platicado con vamos a decirlo, pastores de diferentes denominaciones, diferentes sectas. Les digo, oye, ¿por qué ustedes no hablan de la carta de San Judas Tadeo? Oye, está en la Biblia, está en todas las traducciones. ¿Por qué no la leen en el misal tampoco de nosotros católicos? Yo lo he estado buscando y no se menciona en ninguno. Entonces, me interesaría saber cuál es el problema o qué temor le tienen a esa carta. Es un solo versículo. Todos mencionan la carta de Juan, las cartas de Pedro, las cartas de Pablo, pero ¿y San Judas Tadeo? ¿Dónde queda? Porque es una de las cartas que está allí y no es una carta extendida. Ah, no, claro que sí. Este es un tema muy interesante el que nos propones, ingeniero, y yo creo que aquí Luis para la próxima temporada nos va a hacer un recorrido por las cartas católicas, incluyendo la de San Judas. Pues ese yo creo que podría, ¿no? Mira qué suave, entre los dos ya me embadillaron aquí. Mira nomás. No, Yo que no. le decía, Señor, ¿ahora qué voy a dar el siguiente Te cuatrimestre? estamos dando Mira. ideas. Ya te solucionamos, gracias al Mira, ingeniero. la carta de Judas es muy interesante y es muy parecida a la segunda de Pedro. De hecho, no se sabe realmente cuál Judas fue el que lo escribió, hasta donde me acuerdo de las clases que tomé con Fabián. No necesariamente fue Judas Tadeo. De hecho, algún estudioso dice por ahí que definitivamente no fue él, pero pueden haber sido otros dos Judas. Entonces no se sabe con certeza quién lo escribió, pero sí es muy similar a la segunda de Pedro. Que Y tampoco es muy probable que la haya que escrito tampoco la escribió Pedro. Pedro. De hecho, es probable que se haya escrito después del año 100. Ujú. Existen esos documentos por ahí. Sí. Pues, Pero inclusive, trae mucho. yo ayer vi un documental precisamente de History Latinoamérica, no por hacerle el comercial, pero está disponible en YouTube y encontraron, pues, los personas que han encontrado los rollos los que han logrado recuperar, pues según ellos, según los estudios que han hecho, sí es del siglo I. Sí, eso sí. Nuestra era. Eso sí, Entonces, la de Judas sí lo es. Pero no ahora, se sabe el autor para con mí certeza. sería muy importante que dieran o que comentaran de la carta de Judas Tadeo, más porque es en el mes de octubre, porque sabemos que su festividad es el día 28 y yo sé que hay muchas personas que tienen la devoción a San Judas Tadeo. Entonces, un intercesor, un Bueno, pues ya lo pariente tomamos de aquí. nuestro Señor Jesucristo, Sí. pariente de nuestra Madre María, considero yo que sería muy importante en su mes de festividad, pues explicara por qué tampoco en nuestras parroquias católicas está impreso, no tenemos una impresión allí, tenemos mantas de todo tipo allí en nuestras parroquias, pero ¿por qué las de San Judas Tadeo, por qué no tienen ahí impresa su carta?
Mire, pues ahí sí no le puedo decir, mi querido Ahí hermano, es pero... algo muy importante porque no sé qué tenga la carta, porque los versículos del 1, bueno, Judas 1, del 14 al 17, yo creo que les pega a todas las denominaciones. Lo digo porque yo la leo y la estudio todos los días. Sí, mire, ya me dejó la tarea. La anoto y el siguiente cuatrimestre, porque ya tenemos un programita ahí ya para Para estos este últimos mes meses del año. está difícil. Pero los primeros meses del año entrante, con todo gusto, damos una repasada de esa carta y sacamos algo de jugo ahí en el nombre del Señor, porque siempre tiene algo para nosotros. La iglesia por algo la considera palabra de Dios. Ya veremos qué dicen los estudiosos, cómo es que fue el autor, quién fue realmente. En serio, lo que he leído hasta ahora dice que no es Judas Tadeo el que lo escribió, pero lo definimos, lo estudiamos nuevamente y le sacamos jugo en el nombre de Dios. Ahí me la dejó de tarea y así no le echamos. Ahora, lo que es válido decir también es que pues la parroquia de San Judas Tadeo aquí en nuestra diócesis pues es una de las más, bueno, no de las más, pero es muy conocida. Hay mucha devoción a San Judas Tadeo. Entonces, pero sí sería bueno tomar el tema, ¿no? Sí, lo tomamos con todo gusto. Le agradecemos, ingeniero, su aportación, su idea, y por ahí nos vamos. Pues muy bien. Dios les bendiga. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. ¿En qué nos quedamos? Retomando. Que había broncas entre ellos, pues, y que muchas veces se dan en las comunidades. Vaya, empieza, por ejemplo, por el lado del prestigio, o por el lado de que yo aporto una idea, o porque quiero dar a entender que soy muy bondadoso, que soy buenito y esas cosas, y a veces hay formas diferentes de hacer las cosas y alguien quiere hacer tal cosa diferente de lo que yo propongo, entonces hay desacuerdo, ¿no? Entonces hay que acordarnos, pues hay que recordar que siempre Dios nos hace ver estas cosas para nuestro bien, para tu bien y el mío. Todas las Sagradas Escrituras son para eso, todas. Y aquí recuerdo del ingeniero García otra vez, Judas tiene lo suyo, Pedro tiene lo suyo, Juan tiene lo suyo, todas y cada una. Entonces, siempre hay un mensaje para ti, para mí, para el día de hoy. Entonces, así pues nos alerta de que no nos asustemos que cuando haya algo así en nuestros grupos eclesiales, cuando suceda algo así en nuestras comunidades, no lo veamos como problemas, sino son oportunidades para que puedas practicar la palabra de Dios. Así que no busques elogios. Echa fuera del alma la vanidad, echa fuera las ínfulas de superioridad, practica las virtudes contrarias a estos vicios. Empieza por la humildad, porque finalmente no estamos en la vida para dar gusto a otros, ¿no? O para lucir, sino estamos para agradar al Señor, para servirle a Él. Si en la vida espiritual no tienes broncas, algo anda mal, créeme. Y yo creo que el santo cura de Ars que decía, si no te has topado con el demonio, es que vas por su mismo camino. Así que eso es normal, son oportunidades para que practiques la palabra de Dios. Y entonces, por eso Pablo acaba recomendando que cada uno humildemente estime a los otros como superiores a sí mismo. No busque en nadie sus propios intereses, sino más bien por el beneficio de los demás. Y esto lo puede hacer cualquier persona, en cualquier lugar, desde cualquier época. Ahora, ¿qué es conflicto? Porque menciona la palabra conflicto. ¿Qué quiere decir? Conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses distintos entran en confrontación o en oposición y emprenden acciones mutuamente antagonistas. Se agarran del chongo, pues, con el objetivo de dañar, de eliminar a la parte rival o de arrebatarle poder de algún tipo en favor de esa persona, en favor de su grupo. Y se da en todos lados, créanme, no estoy hablando de política, no nada más en la política, en todos lados, en tu lugar de trabajo, entre los vecinos, en todos lados se da, somos humanos. Me causa curiosidad pues saber qué evidencias podía tener Pablo acerca de estas situaciones de conflicto en la comunidad.
pero no entra en detalles, que le fueron con el chisme, le mandaron un WhatsApp, algún video por ahí escondido, vaya usted a saber cómo le llegó. Pero él está al tanto y no entra en detalles. Sin embargo, lo hace saber de otra forma porque es muy discreto para manejar la situación. Fíjese, en capítulo 4, versículo 2 dice: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y tú, Sísigo, verdadero compañero, te pido que las ayudes. No olvides que ellas lucharon conmigo al servicio del Evangelio. Oigan, no las sacude, no las maltrata diciéndoles: par de malagradecidas, mira nomás, y yo que les dije. No. Y así sigo. No le dice que deje de hacerse loco y ser flojo y que se ponga a trabajar. No le dice: oye, deja de hacerte el mosquita muerta. No. No maltrata a nadie. No les dice específicamente tampoco qué hacer como si fuera un tirano. Lo que hace es guiar. Propone espacios donde la libertad y la dignidad de las personas no se toca. Al contrario, se respetan. Se ponen ambas partes en oración y se dialoga. Al otro le pide el apoyo desde donde está, así sigo, y le dice: apóyame y apóyalas, dales una mano, cuate, bajo esos mismos esquemas. No le dice qué hacer, nomás dice: échame la mano ayudándoles a ellas. Todo en bien de la comunidad. Y luego, como nos encantan los bonos después de los esfuerzos, ¿verdad? O el póster pues al final de la comida, como quiera verlo. Entonces me permito dejar esto, me quedó oyente en su corazón, esto que no necesita explicación. Ahí le va. Es Filipenses 2, del 12 al 16. Por tanto, amadísimos míos, que siempre me han obedecido, sigan procurando su salvación con amor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el actuar, tratando de agradarle. Cumplan todos sin quejas ni discusiones. Ustedes son como las estrellas del universo, porque guardan la palabra de vida. Ay, eso es palabra de Dios. Amadísimos míos. ¿Te fijas cómo te habla Dios a través de este gran líder que era Pablo? Ustedes son como las estrellas del universo. ¿Te das cuenta lo que eres para Dios y para tus comunidades? Ay, Luis, pero yo no me limpio las bancas. Así eres como las estrellas del universo, tan solo porque guardas la palabra de Dios y la llevas en tu corazón y la pones en práctica. Lee tu Biblia, medita sus mensajes y haz vida lo que ahí te propone. Fíjate que está muy interesante todo el contenido, pero a mí me impactó cómo empezaste la reflexión. Si puedes escuchar la voz del amor, Es que te da que si puedes, pues puedes seguir con todo lo que dijiste, pero si no puedes, caray, pues entonces hay que preguntarse por qué no escuché nada, ¿va? Y la reacción es bien diferente. O sea, si puedes escuchar la voz del amor, dices: bueno, son cosas que tengo que poner en práctica. Si no puedes escuchar la voz del amor, entonces vas a decir: ay, qué bonito habló, qué bonito dijo. Bueno, a lo que sigue. Y eso no pasa. O cierro la Biblia, no puedo escuchar. Sí, es que esa misma emoción que sientes al escuchar esa palabra, que sea esa misma emoción la que puedes llevar al encuentro con el prójimo. O sea, que ahí la apliques, ¿no? De ahí abre la puerta. Qué hábil este cuate para liderar sus comunidades. Creo que ya nos vamos. Mejor vamos a corte. Mejor vámonos a un corte y regresamos. Regresamos en un momento porque estamos patidifusos.
pues regresamos aquí en medio de unas felicitaciones que estamos aquí haciendo tras bambalinas. Regresamos a este programa de Palabra y Vida el día de hoy, en donde acabamos de escuchar a San Pablo escribiéndole a los filipenses por boca de aquí nuestro compañero y amigo Luis Romero, y nos dejó la víbora chillando como acostumbra, ¿verdad? Entonces pues ahí hay que sacar conclusiones, tomar cartas en el asunto. Y lo más preocupante que me dejó a mí es verdaderamente si puedo escuchar esa voz del amor o si nomás escucho la voz que me conviene. Entonces ahí lo dejamos por lo pronto para la reflexión y vamos a personaje bíblico. Bueno, vamos a seguir con el programa y les voy a compartir el chiste que a lo mejor ahorita decía, que yo me siento ya como la Pati Chapoy de la Biblia, porque vengo y les platico de los personajes. Eso así como que vengo y les digo, esto hicieron y luego se fueron y luego, pero así me siento a veces. Bueno, el personaje que les voy a compartir. Pero a diferencia de la señora que mencionaste, siempre nos queda algo que podemos nosotros copiar o que podemos evitar hacer. Sí. Entonces son cosas que nutren, a diferencia de nomás estar sacando la gata, ¿verdad? Bueno, esa es la diferencia, pero a veces así me siento, vengo y expongo a los pobres personajes y les digo qué hicieron y todo, pero en efecto siempre hay que sacarle, como dice ahorita también Luis, sacar el mensaje, ¿no? Lo que en realidad el Señor nos quiere decir a través de los personajes, a través de cada texto bíblico. Bueno, el día de hoy les voy a platicar de Apolonio. Ahí por si a alguien le falta el nombre para el nieto, al ahijado, a quien quiera, ahí está, Apolonio. En el libro de los Macabeos se narra la resistencia del pueblo de Dios frente al poder opresor del imperio Seleucida. Así empieza este personaje. Y en medio de esa lucha aparece nuestro personaje Apolonio, un general que reunió fuerzas de Samaria y de naciones extranjeras para destruir a Israel. Pero no crean ustedes que todo fue así. Pero el Señor levantó a Judas Macabeo, quien lo derrotó y tomó su espada como señal de victoria. Fíjense, en el sentido de, a veces creemos que todo estamos haciendo bien. Pero fíjense, la historia de Apolonio es breve, pero encierra una enseñanza profunda. El poder humano se derrumba cuando se enfrenta al Dios vivo, y lo que el enemigo usa para destruir puede convertirse en un instrumento de liberación. Bajo la opresión del imperio seleucida, los judíos venían siendo amenazados no solo en su independencia política, sino sobre todo su fe, su identidad y su culto al Señor. Fue en este contexto donde aparece este personaje. En un breve relato de la Biblia, encarna la soberbia de los enemigos de Israel. Este personaje pues es Apolonio, y dice así. En el primer libro de los Macabeos nos presenta a Apolonio como un instrumento, en un momento decisivo, donde dice la escritura: reunió muchos gentiles y un fuerte destacamento de Samaria. O sea, sé que fue y se alió con los enemigos y con los más fuertes. Este detalle es significativo. Apolonio no solo era un líder militar del imperio extranjero, sino que contaba con el apoyo de los samaritanos, vecinos hostiles de los judíos. Samaria y Judea, a pesar de su cercanía geográfica, vivían en una tensión constante, debido a los conflictos, ya se la saben, siempre queriendo pelear la gente, debido a las diferencias religiosas y políticas. Apolonio, al reunir las fuerzas en Samaria para atacar a Israel, revela la profundidad de las enemistades y las divisiones que había, y aprovechando esto pues a su beneficio, ¿no? El enfrentamiento resultó en una sorprendente victoria, pero no como Apolonio lo esperaba, sino Judas lo derrotó y tomó su espada, añade la escritura, como una forma muy simbólica de que Judas conservó la espada y la usó en todas sus batallas, teniéndola en gran estima.
Esta arma no solo era un trofeo militar, era un signo visible de que Dios mismo había entregado a los enemigos en manos de su pueblo. La derrota de Apolonio tuvo un profundo sentido teológico. En primer lugar, nos muestra que el poder de los impíos es limitado. A veces creemos nosotros ser más fuertes que Dios y, oh sorpresa, por más que Apolonio contara con un ejército, alianzas y prestigio, fue incapaz de prevalecer contra aquel que pelea en el nombre del Señor. Así, en otros momentos de la historia bíblica, como lo hizo también David contra Goliat, Gedeón contra los madianitas, nos da el mismo patrón divino. Dios no necesita de grandes ejércitos, sino de corazones fieles. Y en segundo lugar, la figura de Apolonio revela el destino de quienes se levantan contra el plan de Dios. Su vida militar, su poder y su autoridad se desmoronan en un instante. Su espada, símbolo de su fuerza, pasó a manos de sus enemigos y se convirtió en instrumento de liberación. Teológicamente, esto nos recuerda que los recursos del mal, una vez despojados, pueden ser transformados por Dios en instrumentos para la victoria de los justos. Lo que antes era amenaza, se vuelve ahora un signo de esperanza. Desde la perspectiva más amplia, nuestro personaje, Apolonio, también representa la oposición espiritual contra el pueblo de Dios. En cada generación surgen fuerzas políticas, culturales, ideológicas, que intentan apagar la fe, ridiculizar la verdad e imponer la idolatría del poder. Sin embargo, el relato nos enseña que ninguna de esas fuerzas resiste al Dios que vela por su pueblo. Así que, como Apolonio cayó, también caerán todos los sistemas y estructuras que se opongan a la justicia divina. Hay en este relato una dimensión cristológica. La espada de Apolonio, arrancada de las manos del enemigo, anticipa de algún modo lo que Cristo haría en la cruz. Allí, Cristo despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la debilidad de la cruz. Lo que parecía derrota se transformó en victoria y las armas del enemigo quedaron en manos del Salvador. Así como Judas levanta la espada del general derrotado, Cristo resucitado porta las llaves de la muerte y del Hades, señal de que el poder del mal ha sido quebrantado para siempre. Así que en conclusión, Apolonio no es recordado como héroe, sino como advertencia. Su nombre permanece en la Escritura para mostrar que la arrogancia contra Dios conduce a la ruina. Su derrota temprana fue el inicio de una serie de victorias que fortalecerían al pueblo judío en la lucha por la fidelidad al Señor. Y su espada, transformada en símbolo de liberación, nos recuerda que aquello que el enemigo utiliza para oprimir, Dios lo puede convertir en un instrumento de salvación. Así que cada vez que volvamos a escuchar a nuestro personaje Apolonio, sí, debemos reconocer y recordar que nuestra verdadera fuerza no proviene de los ejércitos ni de nuestros recursos, sino del Dios vivo que pelea por nosotros. La historia de Apolonio nos recuerda que el enemigo puede parecer fuerte, pero su poder es limitado. Dios honra la fe y la obediencia de quienes confían en Él, y lo que fue diseñado para nuestra ruina puede convertirse en un arma de nuestra victoria. Y algo que no se nos debe olvidar, en Cristo ya tenemos asegurada la mayor de todas las victorias. La espada que una vez me amenazó, hoy es un recuerdo de que Dios pelea por mí. Ese es el personaje y es lo que nos enseña, ahora sí, nuestro personaje, lo que no debemos hacer, lo que no debemos de confiar nada más en nuestras fuerzas y de que no estamos solos. ¿Qué les pareció nuestro personaje de hoy? Me encantan los simbolismos de la espada. Está tremendo esto. Y el cómo le esté dando todos esos
cómo es que Judas al triunfar le quita la espada y se queda con eso. Y esa espada ahora, que era un instrumento que el enemigo usaba para oprimir, que el enemigo usaba para acabar con la fe del pueblo, ahora es un instrumento de esperanza, que es una señal de esperanza, que es de salvación. Y luego cómo le viniste a dar la forma de que realmente ahora la cruz de Cristo es la que viene a ser esa arma por la cual Él vence el mal y por ello nos da la salvación. Y todas las fuerzas del enemigo ahí quedaron a sus pies, como tarima de sus pies, como dice el Salmo. Me encantó. Pues ahí está. Otro personaje. Otro que ya ventaneaste. Otro que aventaneé, A mí me recuerda esta oposición espiritual de la que hablaba, ¿no? Y que representa este personaje, unas palabras del Papa Benedicto XVI, que dice, hablando de estas fuerzas políticas, culturales, ideológicas, decía, las ideologías tienen sus horas contadas. Y la verdad que es el Evangelio, bueno, pues es la que permanece y perdura, y que estas fuerzas, estas oposiciones, pues pueden parecer irresistibles, pueden parecer fuertes, pero después se consumen porque no son la verdad. Y si nos asomamos un ratito a la historia, vamos a ver que eso ha sucedido con todas estas ideologías que han sido efímeras, y sin embargo el Evangelio pues permanece. Porque así es la palabra de Dios, permanece y permanecerá eternamente. Así es. Está maravilloso ¿Le seguimos? Sí, yo creo que le seguimos. Nos vamos a Magisterio de la Iglesia. ¿Qué les parece? Porque ahí me dejaste así como, me quedé así como atontadito con este Apolonio y su espada. Vámonos a Magisterio de la Iglesia. Adelante. Estamos en Magisterio de la Iglesia, hablando de la plegaria eucarística. En el último programa del mes pasado de esta sección, pues aquí mis compañeros me suplieron en un pequeño lapsus que tuve y desarrollaron este tema como esta parte tan importante de la misa, que es la plegaria eucarística. Y hoy quiero profundizar un poquito en este momento tan especial en la celebración, en donde podemos entrar en una especie como de trance de oración, y poder todos nuestros sentidos, nuestro intelecto, nuestra voluntad, todo esto atento a lo que dice y hace el presidente de la asamblea, el sacerdote o el señor obispo, quien esté presidiendo la misa, para poder vivir este sacrificio, como dice la plegaria, puro y santo, que se lleva a cabo en nuestras narices y que en muchas ocasiones nos pasa desapercibido. Hacia grandes rasgos recordarán ustedes que se explicaron las principales partes de esta sección, que es el prefacio, la epíclesis, la señal de la Santa Cruz sobre las ofrendas y la narración de la institución, que es la consagración, las intercesiones del pueblo y la doxología final. Y hoy quiero que me acompañen con la imaginación y su memoria, su recuerdo, en este momento tan especial, antes de entrar a profundizar en lo que dicen las oraciones. Recordarán ustedes durante la parte previa, que es la liturgia de la palabra, bueno, estuvimos todo el tiempo sentados, excepto durante el Evangelio, porque esta actitud simboliza la escucha de los participantes, ¿no? De los que asistimos a la asamblea, y escuchamos las palabras del Señor que nos está dirigiendo en ese momento. Incluso durante las ofrendas también vamos a estar sentados. Es cuando el sacerdote dice: oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, en el momento en que nosotros nos ponemos de pie. ¿Por qué? Pues porque estamos por comenzar la oración, nuestra oración, no la oración del Padre, nuestra oración. Usted va a empezar su oración. Si ponemos atención, el Padre va a extender las manos y luego las junta en señal de oración comunitaria y propia, porque dice: el sacrificio mío y de ustedes. No nomás mío, no nomás de ustedes, es mío y de ustedes. En ese momento el Padre nos está invitando a orar a todos.
Así que ahí debe de iniciar o debemos de tomar una postura orante. No me voy a meter en decir cuál es la postura que usted debe tomar, ¿verdad? Porque los libros litúrgicos no le indican. El libro litúrgico nada más dice hay que ponernos de pie. Pero si somos conscientes de lo que estamos por empezar a hacer, pues debemos de tomar, digo yo, una postura que secunde nuestras palabras y no seguir en la misma posición con la que iniciamos la misa. Sin embargo, ahí pues somos libres y cada quien tiene su manera de orar, ¿no? Unas personas cuando rezan juntan sus manos, otras rezan con los brazos cruzados, o otras cruzan las manos enfrente, o otros cruzan las manos atrás. Y nada más, lo importante aquí es reflexionar. Si vas a orar a Dios, si vas a empezar a hablarle a Dios, si te vas a empezar a dirigir a Dios, ¿cuál es la postura que usas normalmente para rezar? Habrá quien le guste rezarle a Dios con las bolsas en las manos. Digo, con las manos en las bolsas, al revés, ¿verdad? Además también pueden hacerlo así, sí. cada quien. Bueno, sí. Sobre todo, pues, ya ves que ahora se usa mucho traer la bolsa, entonces, pues, cada quien puede tomar la postura que quiera. Sin embargo, vamos a reflexionar en esto. Si acostumbras a hablarle a Dios con una determinada posición, bueno, esa es tu forma de hacerlo, ¿sí? Pero la cuestión es, si rezas con las manos en los bolsillos, pues no metas las manos en los bolsillos hasta que empiece la oración. Digo, para que se note ahí la diferencia. Eso es lo importante, que se note que estás dispuesto a entrar en ese momento de oración, ¿sí? Ahora, cuando el sacerdote termina esta invitación, nosotros respondemos: el Señor reciba de tus manos este sacrificio, ¿sí? Este sacrificio mío y de ustedes, que no se nos olvide esa parte, para alabanza y gloria del nombre de Dios, para nuestro bien y para el bien de toda la iglesia. Qué belleza que en ese momento estamos diciendo que lo que vamos a orar va a ser en comunión con toda la iglesia. Los que estamos en ese momento en misa, los que están en todas las misas de toda la diócesis, de toda la conferencia episcopal, de toda la iglesia en el mundo. Ahí estamos en una unión. Y es muy común que en el pequeño diálogo donde el Padre dice: el Señor esté con ustedes, y nosotros decimos: y con tu espíritu levantemos, y luego dice el Padre: levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Veamos que muchas personas en ese momento levantan las manos. No tengo idea de por qué lo hacen, no sé de dónde habrá salido esta cuestión, porque lo que se nos pide levantar es el corazón, no las manos. Sí. Y lo más adecuado es que para que tú puedas elevar tu corazón, estés en una posición, en una postura orante. Sí. Lo más adecuado es seguir, no levantar las manos, sino seguir con la misma posición con la que estamos empezando a orar. Voy a poner un ejemplo. Si yo cuando dice el Padre, si cuando el Padre hace la invitación: oren hermanos, para que nos está invitando, oren, o sea, oren ustedes conmigo, yo junto las manos, bueno, pues entonces durante este diálogo yo sigo con las manos juntas. El Señor está con ustedes y con tu espíritu, yo con las manos juntas. Levanten el corazón, lo tenemos levantado al Señor, yo con las manos juntas. Es la misma posición porque sigo en la misma oración. Sí. Durante el prefacio, del que ya hablamos con anterioridad, permanecemos de pie y en posición de oración hasta el canto del santo, al cual, pues ese canto del santo lo debe entonar toda la asamblea. Claro, si el coro nos deja participar, porque luego hay veces que el coro saca unas tonaditas que nomás ellos las conocen y pues uno se queda con el santo en la boca porque pues ya no pudo cantar nada, ¿verdad? Y uno no puede seguir, y más si lo cantan a 5 voces, pues no sabe uno si agarrar la primera, la segunda, la tercera, la reversa o cuál voz de agarrar, ¿verdad? Bueno, después del santo, seguimos de pie hasta la primera epíclesis.
o primera invocación al Espíritu Santo. En ese momento podemos identificar cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, ¿sí? Ese es el momento en el que se hacen sonar las campanillas. Y en ese momento, ¿sí?, cuando el sacerdote pone las manos sobre el pan y el vino, nos hincamos. ¿Por qué nos hincamos? Porque se va a llevar a cabo la transubstanciación. O sea, es el momento en el que el Señor va a tomar la forma del pan y del vino. El permanecer hincados en ese momento es símbolo de humildad y a la vez también adoración. Aunque esto no significa que tengamos que bajar la cabeza, sino con toda humildad contemplar el milagro más grande de todos los tiempos. Porque el Padre, in persona Christi, o sea, Cristo mismo, a través del sacerdote, te ofrece de comer y de beberlo a Él. Y sigamos con atención estas palabras. El Padre no dice, tomen y coman todos de Él, porque este es el cuerpo de Cristo. No, eso no dice. Dice, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. O sea, es Cristo el que está hablando en ese momento. Y no nos vamos a comer al Padre. Al que nos vamos a comer es a Cristo. Solo imaginen ustedes a los apóstoles sentados en la mesa con Jesús, celebrando la Pascua, y cuando Jesús reparte el pan, ¿cómo estarían los apóstoles? Viendo a Jesús, viendo qué hace con el pan, viendo cómo lo parte y lo reparte, o todos con la cabeza agachada mirando al piso. O sea, estamos presenciando el favor más grande de Dios para contemplarlo y bajamos la cabeza. Bueno, cuando termina este momento, el sacerdote dice, este es el misterio de nuestra fe. ¿Y cómo contestamos nosotros? Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Este anuncio no se hace de rodillas, sino cuando empezamos a contestar, es cuando nos empezamos a poner de pie para significar que estamos listos para salir al mundo y proclamar lo que acabamos de ver y manifestar nuestra esperanza en el futuro tanto propio como de la humanidad. Entonces, al mismo tiempo que estamos contestando, anunciamos tu muerte, es una aclamación, es un grito de alegría, de esperanza. En ese momento, con esa actitud nos ponemos de pie para volver a poner nuestra actitud de oración, nuestra postura orante y seguir al Padre con lo que va a decir a continuación. ¿Sí? Y fíjense, esto además tiene una ventaja práctica. Si nos esperamos hincados hasta que terminamos de decir esta frase, cuando el Padre empieza a continuar la oración, no se le entiende ni se le oye nada porque estamos haciendo nuestro escándalo con los reclinatorios. En cambio, si usted hace su escándalo con el reclinatorio porque no lo sabe poner ni bajar en silencio, en el momento que usted está hablando y que está hablando toda la comunidad y estamos diciendo todos lo mismo, amortiguamos el silencio de los reclinatorios para que cuando el Padre empiece con o más bien para que cuando el Padre continúe la oración, nosotros podamos estar ya escuchando todo en silencio. Fíjese usted nada más qué bonito es esto de entender las posturas, ¿no? Así que en ese momento nos ponemos de pie, seguimos con nuestra oración, nuestra postura orante. En el caso que les decía yo, sigo yo con las manos juntas durante el resto de la plegaria eucarística. Y luego sigo con las manos juntas durante el Padre Nuestro y sigo con las manos juntas durante la doxología final, pero estos temas pues ya los platicaremos un poquito más adelante. Por lo pronto, ahorita nos quedamos en donde termina esta plegaria eucarística y donde decimos, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Medite usted esta frase, porque no es
una repetición periquesca. Es una repetición de alegría, de gozo, de esperanza, de valentía, de esfuerzo, de arrojo, de testimonio. Entonces, con esta enjundia hay que ponernos de pie y hay que contestar en voz alta esto, porque es nuestra participación dentro de la asamblea. No, hombre, este tema está como para seguirnos así como bien padre. De largo. Nos dejaste como a los discípulos de Maús con el corazón en ascuas. Bueno, viene lo que sigue, así que vamos a platicar un poquito más de esto, pero es muy bonito que nosotros vayamos entendiendo el qué y el por qué y el cómo. ¿Sí? Habrá personas que se quedan más tiempo de rodillas o que siguen levantando las manos. Nomás es cuestión de saber qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, qué está pasando. Ya cuando entremos al contenido de la oración, se va usted a dar cuenta de lo que usted pide en misa y a veces ni se dio cuenta de lo que pidió. Y luego lo pide después. Que eso pasa muy seguido, y no nada más dentro de la misa, en muchas cosas, ¿no? Decimos, oye, vamos a hacer esto, sí, en una junta. Oye, yo propongo esto. Ajá, sí, se va a tomar en cuenta. Y luego salió porque, oye, pues fue lo que dijo él. Sí, no me enteré. ¿Ah? Y eso es cuando se hacen las juntas largas y aburridas, porque no ponemos atención. Entonces, dijo Luis, somos humanos. Así somos, dijo aquel. ¿No? Entonces, pues ahí le dejamos por el día de hoy. Ahí le dejamos el día de hoy. Que volteando, vámonos. Vámonos. Ya estamos en Sí. tiempo de ir. Ya nos tenemos que ir. Ya no alcanza para hacer comentarios. Ya no hay Ya comentarios, no. ya No, nos Selena, dejaste, ¿cómo dijiste ahorita? No. La palabra dominguera que te aventaste ahorita. Patidifusos. Patidifusos. Así nos quedamos, patidifusos. Y pues vámonos a despedirnos. Toca a mí, yo la despedida. Échate la última. Bueno, pues les animamos a ser ángeles de Radio Guadalupana. Llamen al 656-566-2912 para que te informes de lo que debes hacer para contribuir a esta obra diocesana. También los invitamos a suscribirse y seguirnos en nuestra página de Facebook y en la página de YouTube y en la página web y en todas las páginas donde usted nos pueda seguir. Búsquenos en www.biblico.mx y ahí no solamente va a haber estos contenidos, sino va a haber también información muy interesante de cómo puede participar o cómo puede aprender o cómo puede estudiar la palabra de Dios. Y para finalizar bien en nuestro camino de hoy, Katy, si eres tan amable. Claro que sí, el camino de hoy es el 633. Si eres hombre de Dios, pon en despreciar las riquezas el mismo empeño que ponen los hombres del mundo en poseerlas. Ya me volviste a dar sobre los Discúlpenme. Discúlpenos, andamos con la espada desenvainada El mensaje como está Apolonio. fuerte y claro. Así es. Bueno, pues nos despedimos con alegría y con la esperanza de que la información compartida le ayude en su crecimiento cristiano y personal, y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy, Katy, Luis. Mónica. y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.